¿Por qué permite Dios todo esto? Steinbach, Richard. Publicaciones Hispanas del Grial, Editorial Stiftung Gralsbotschaft Stuttgart. Durante los últimos años he dado en muchas ciudades una conferencia titulada ¿Por qué vivimos después de la muerte? ¿Y qué sentido tiene la vida? En el desarrollo de esta conferencia hablé también brevemente acerca del destino y en una ocasión, después de haber terminado mi exposición, se acercó un joven muy preocupado y me dijo, ¿Usted habla del destino? ¿Qué le puede decir entonces a esta niña? Y señaló a una criatura joven y bonita sentada en una silla de ruedas, tal vez paralítica a consecuencia de un accidente. En efecto, ¿qué se puede realmente decir en un caso así? Aquí no basta un par de dichos baratos. Esta pregunta exige un estudio exhaustivo de asociaciones supuestamente imposibles de investigar, pues no se refiere solamente a este caso en especial. De una u otra manera, miles de personas se plantean esta pregunta todos los días, ya que detrás de esto se halla un miedo que es ancestral en el hombre. El temor de estar a la merced de un azar ciego, de un acto arbitrario, inexplicable, que evoca en nosotros, cuando un suceso del destino interviene en nuestra vida, la siguiente pregunta. ¿Por qué precisamente él, ella o yo? Esto se extiende también más allá de lo personal. ¿Por qué afectan a veces las catástrofes a grupos de personas? ¿Por qué tienen que vivir pueblos enteros padeciendo hambre, en la miseria, sin libertad física o espiritual? Una y otra vez se escucha la pregunta, ¿por qué? Esto lleva finalmente hacia la pregunta decisiva, si en verdad existe Dios, ¿cómo puede Él, de quien se afirma que nos ama y que es justo, permitir todo eso? ¿Acaso no se puede encontrar respuesta a esta pregunta en vista de los acontecimientos espantosos que ocurren a diario en este mundo? Sin embargo, si mi intención es dar una respuesta, lo hago simplemente porque hace unos 30 años tuve la suerte de conocer el libro En la luz de la verdad, Mensaje del Grial de Abtrushin. Esta obra contiene la respuesta a esta y a todas nuestras preguntas, explicando nuestra existencia dentro de la creación. Esto nos permite ver los acontecimientos en una dimensión diferente a la que estamos acostumbrados. Con el conocimiento que brinda este libro, fue para mí realmente estremecedor escuchar en Austria a un importante representante de una comunidad religiosa cuando al preguntarle un periodista su opinión respecto a las catástrofes, la gente que muere de hambre, las matanzas o el sufrimiento de los refugiados políticos, contestó de la siguiente manera. Ahí dudo a veces de la justicia de Dios. Si incluso aquellos que deberían darnos claridad y esperanza se encuentran en la incertidumbre, si también ellos están desconcertados ante los sucesos actuales, es que entonces algo ha salido mal. O nos han dado una imagen errónea de Dios, un Dios que carece de amor y justicia, o tenemos un concepto falso de Él. Y así es. Pues, ¿qué sabemos nosotros acerca de la justicia? ¿Qué sabemos acerca del amor? ¿No deberíamos tener estos conceptos muy claros si queremos tomarlos como norma? Nosotros consideramos como justo que lo bueno reciba recompensa y lo malo castigo.
exigimos reconocer la relación de causa y efecto. Cuando no la encontramos, nos parece el suceso injusto y sin poder clasificarlo, queda separado de los demás y carece así de toda comprensión. ¿Y cuál es el concepto que tenemos del amor? Amor libre de todo egoísmo significa para nosotros hacer el bien a nuestro prójimo. Pero esto inevitablemente nos conduce a plantearnos nuevas preguntas. Pues, ¿qué es lo bueno? Justo en este punto divergen las opiniones considerablemente. Dos frases tomadas de la obra antes mencionada señalan la razón por la cual surgen preguntas como las que nos hemos planteado al principio. Allí leemos: el amor divino solo actúa en aquello que puede ser de utilidad para todo espíritu humano y no en lo que le causa alegría en la tierra y le parece agradable. El amor divino va mucho más lejos por cuanto que domina la existencia en la tierra. Como pueden ver, se trata aquí en primer lugar del espíritu humano. Pero, ¿qué sabemos en general acerca del espíritu? ¿Qué sabemos acerca de lo que les es útil? ¿Y qué sabemos acerca de la totalidad de nuestra esencia? ¿Pueden usted contestar con certeza a estas preguntas? Si tienen que negarlo, entonces encontramos en este mismo hecho el origen de nuestro equivocado modo de ver las cosas. Pues en esta ignorancia se encuentra la raíz de nuestra falta de comprensión. No cabe duda de que para mucha gente el espíritu permanece como algo indefinido que se confunde con nuestro intelecto y cuya existencia incluso es cuestionada. Sin embargo, es Él y nadie más que Él, el verdadero yo de cada ser humano, lo único vivo en nosotros. Mucha gente confunde el espíritu con nuestro intelecto, sin embargo, es Él el verdadero yo de cada ser humano. El cuerpo terrestre no es para el espíritu más que una envoltura adaptada a la naturaleza de esta tierra que le permite vivir y manifestarse en ella. Mas lo que nos ocurre en el curso de nuestra existencia estará relacionado con nuestro espíritu, surgirá de él y se referirá a él. Para poder formarnos un criterio de lo que le es útil a este espíritu, deberíamos conocer el sentido de nuestra existencia, pues ser útil significa trabajar para un objetivo, para una finalidad que es el desarrollo del espíritu humano. Es él quien tiene que tratar de comprender cada vez mejor las leyes de la creación, lo cual significa que debe tomar conciencia de las aptitudes que reposan en su interior. Para conseguirlo, el ser humano necesita tener experiencias, las cuales, por su naturaleza, solo las podrá hacer en un principio en este mundo terrenal de materialidad densa, pues todo aprendizaje válido tiene que empezar por la base. El célebre etólogo Konrad Lorenz expresó esto de una manera muy acertada. Según él, nosotros seríamos el eslabón que hace falta entrar en el mono y el hombre. Nosotros no hemos desarrollado nuestras facultades humanas, precisamente aquello del espíritu, más que una ínfima proporción. Somos, por tanto, apenas seres en evolución. El mensaje del Grial nos explica por qué esto es así y por qué no hemos sido creados perfectos desde un principio, pero entrar aquí en detalles nos tomaría mucho tiempo.
ustedes mismos podrán darse cuenta de que lo que explica el mensaje del Grial al afirmar que llevamos dentro un germen espiritual en vías de desarrollo corresponde perfectamente con el punto de vista de la ciencia. Nuestra actual vida aquí en la Tierra es solamente una etapa muy pequeña dentro de toda nuestra existencia. Mientras tanto, en lugar de reconocer que estamos aquí para sacar provecho de las experiencias, para recuperar lo perdido y aprender cada vez más, pensamos que nuestra existencia se limita a llevar una vida agradable. Lo que nos corresponde a esta idea lo consideramos como algo incompatible con el amor divino, pues creemos que ese amor nos debe garantizar una vida agradable. Pero nuestra actual vida aquí en la tierra es solamente una etapa muy pequeña dentro de toda nuestra existencia. Y todo está orientado únicamente a su favor. Una vez terminado nuestro aprendizaje, la vida misma nos conducirá de regreso a nuestro hogar espiritual, a fin de que, aportados por siempre de la materia efímera y dotados de conocimiento, podamos participar con alegría eternamente en el movimiento de la creación. Pero lo que nos impide tomar conciencia de asociaciones que se encuentran más allá de lo que momentáneamente alcanzamos a comprender, reside en la falta de conocimiento de nuestra verdadera razón de vivir. Reconozcamos pues este absurdo. No sabemos lo que ocurrió antes y lo que vendrá después, pero para poder hablar de justicia, seguimos insistiendo obstinadamente en que la relación de causa y efecto debe manifestarse dentro del lapso de tiempo de nuestra existencia actual que podemos ver. Con fundada razón nos dice al respecto el mensaje del Grial. Es una falta capital de muchos hombres juzgar las cosas solo bajo su aspecto terrenal y ponerse a sí mismo como centro de todo, así como también no tener en cuenta más que una vida terrenal, cuando en realidad ya han dejado varias tras de sí. Estas, al igual que los periodos intermedios vividos en la materialidad etérea, han de considerarse como una existencia única, a través de la cual los hilos están fuertemente tensados, sin discontinuidad ni ruptura. Creo que, a través de las repercusiones que se producen a lo largo de una existencia terrenal determinada, no puede apreciarse más que una pequeña parte de tales hilos. La reencarnación es una necesidad dentro de nuestro proceso evolutivo que sirve del mismo modo que los sucesivos cursos de la escuela para continuar nuestra formación o para repasar lo aún no comprendido. Este conocimiento es ya muy antiguo y constituye, para una gran parte de la humanidad, la base de sus creencias. Era conocido también en los tiempos de Jesús, como podemos observar en el Nuevo Testamento. Ya en anteriores conferencias he expuesto el motivo que llevó que en el año 553 desapareciera de la doctrina cristiana toda referencia respecto a la reencarnación. Por ser de importancia, lo mencionó aquí de nuevo. Fue una medida exclusivamente política tomada por el emperador Justiniano. La Iglesia, en aquel entonces relativamente joven y dependiente, estaba subordinada a él. A partir de aquí, la Iglesia ya no pudo ni puede actualmente modificar esto sin perder credibilidad. De este modo se cometió algo irreparable para el mundo occidental, que fue encerrado espiritualmente dentro de una celda. Es más,
fue amurallado. Su concepción de la vida se redujo a una sola y única vida terrestre, en lugar de mirar con alegría hacia el extenso camino de la evolución del espíritu. Consideramos la muerte como algo espantoso, como el final, después del cual no queda más que la nada o, en el mejor de los casos, una gran incertidumbre. Quien piensa aún que la gracia de poder abandonar esta tierra pueda, de igual manera, significar que se ha aprobado el curso con éxito, liberándose de la necesidad de tener que hacer nuevas experiencias terrenales. Si los hilos del destino están tendidos mucho más allá de esta vida terrenal, la justicia adquiere una dimensión completamente diferente, una dimensión que no podemos aparcar en su totalidad. ¿Cuánta maldad, cuánto crimen y acto miserable se ha cometido ya a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Parecería justo que alguien cargado de una culpa de ese género obtenga en una vida posterior un camino de rosas? Pero, ¿quién puede afirmar de sí mismo no tener nada que redimir, nada que reparar del conjunto de todos sus peregrinajes en la tierra? Desistamos, pues, de cuestionar y criticar sucesos que afectan a otros y cuyo sentido no podemos comprender por desconocer los complejos caminos que tiene el destino, incluso en nosotros mismos. Es para nosotros un acto de gracia que se nos haya puesto una venta ante los ojos para que podamos avanzar sin ser influenciados por el miedo a repercusiones inminentes y podamos por convicción llevar a cabo un cambio, desatándonos así de las ligaduras del pasado. Nuestra personalidad, con la que entramos en esta vida, es un producto de todo lo vivido hasta el momento. De ahí se explica, dicho sea de paso, la diferencia supuestamente misteriosa que existe entre los seres humanos desde su nacimiento. Permítanme no entrar aquí en examinar lo que es el espíritu, su origen, su evolución y la reencarnación. Esto ocuparía toda la conferencia. Si les interesa este tema, pueden adquirir en Publicaciones Hispanas del Grial 2 conferencias en las que hablo extensamente de estos temas. Hoy se trata de exponer en primer lugar algo muy diferente, a saber, la pregunta de por qué Dios permite todo esto, que, según nuestra opinión, trae tanto sufrimiento a la humanidad. Hemos reconocido ya algo muy importante que nos permite profundizar en esta pregunta. Nos hemos visto obligados a reconocer que nuestra visión de las cosas es muy limitada y que juzgamos partiendo de criterios humano-terrenales equivocados, mientras que el amor de Dios y la justicia de Dios correspondan a valores y dimensiones completamente diferentes. Por consiguiente, el sentido y la lógica de los sucesos pueden encontrarse más allá de nuestra actual capacidad de comprensión. Partiendo de esta reflexión, llegamos a comprender algo que tiene fundamental importancia: el hecho de que, en un caso particular, no logremos reconocer la ley de causa y efecto, imprescindible para cumplir con nuestra noción de justicia, demuestra lo limitada que es nuestra capacidad de juicio, pero de ninguna manera significa que no haya habido justicia. No obstante, este hecho de atribuir al terreno de lo incierto la causa de un acontecimiento que no se logra explicar, podría parecer más bien una escapatoria cómoda. Esta postura sería interesante si no supiéramos que existe en realidad
una justicia superior y absoluta. Es precisamente por el hecho de saber que existe esta justicia que la añoramos ahí donde no la podremos reconocer y que surge en nosotros la pregunta, ¿por qué? Desde hace mucho tiempo se ha expresado este conocimiento a través de proverbios. No decimos, por ejemplo, lo que no quieres para ti, no se lo desees a nadie. El que cava una fosa para otro, él mismo caerá en ella. De tal palo da la astilla. Lo que siembras, cosecharás. En resumen, no se trata aquí más de experiencias que han sido hechas y que, independientemente de la forma que hemos elegido para describirlas, expresan siempre, sin variar, una y la misma cosa, a saber, que sobre nosotros recae todo aquello que emitimos. Este conocimiento pudo adquirir una forma tangible y usual, hasta en forma de proverbios, únicamente porque ha sido constatado una y otra vez. Y esto, justamente esto, es lo que pedimos de la ciencia, para que el resultado de su investigación sea válido. La repetida comprobación de un mismo hecho, tomado como base la repetición de experiencias, podemos en cierto modo considerar la justicia como algo comprobado científicamente, concluyendo así que la justicia existe. Pero el hecho de que podamos constatar en algunos casos esta justicia y en otros no, hace pensar a muchas personas que Dios podría actuar arbitrariamente. Incluso nuestra forma de orar se fundamenta muchas veces en esta idea. Pedimos que Él haga que algo se cumpla o no, porque para Él, y es así como pensamos, todo es posible. Qué humanamente pequeña resulta esta imagen de Dios. No obstante, todos conocemos el concepto de la perfección. Pero si la perfección existe, ¿a quién pudiera corresponder este concepto más que a Dios, el Creador? De esta manera nos hace el mensaje del Grial tomar conciencia de aquello que se entiende por sí mismo. De la perfección únicamente puede surgir lo perfecto, y es precisamente por causa de esta perfección que se excluye cualquier modificación. La perfección no necesita complementos y tampoco los tolera, pues ella ya lo abarca todo. Esto quiere decir que desde el origen de toda la creación ha existido como base un orden inmutable. La conclusión que sacamos de aquí es capaz de cambiar radicalmente nuestra visión del mundo. El mensaje del Grial nos lo explica con las siguientes palabras. Pero Dios nunca interviene directamente en las pequeñas y grandes preocupaciones humanas, tales como guerras, miserias y demás vicisitudes terrenales. Desde un principio, impuso sus perfectas leyes en la creación, las cuales realizan autoactivamente su insoportable labor, de manera que todo se cumple con rigurosa precisión y se desarrolla eternamente del mismo modo, por lo que un favoritismo queda tan descartado como una desventaja, siendo de todo punto imposible cualquier injusticia. Por lo tanto, Dios no necesita ocuparse especialmente de nada de eso. Su obra no presenta lagunas. Y ahora pregúntanse ustedes mismos, examinen y piensen. ¿No es esta visión de Dios infinitamente más conmovedora de aquello de un Dios que interviene aquí y allá de una manera superficial? Un Dios que estaría siempre obligado posteriormente a encauzar de nuevo las cosas. En consecuencia,
¿Qué obra más lamentable hubiese creado Dios si constantemente requiere ser mejorada? El suponer que Dios puede actuar en todo momento y según su agrado, que puede cambiar el curso de tal o cual acontecimiento, no es en realidad un signo de una fe profunda, sino el intento de rebajar la divinidad a un nivel humano. Al creer en un Dios que puede ser capaz de intervenir arbitrariamente, se niega su perfección. Justamente el hecho de que Dios no actúa arbitrariamente, que no interviene en cada suceso, exige de mucha gente cambiar radicalmente su forma de pensar. Pero, ¿puede esto representar verdaderamente una dificultad para nosotros? Como dice la cita anterior, es Dios quien ha tejido en la creación sus leyes inmutables. ¿No es así? ¿Dudamos acaso de ello? El mecanismo de la creación y la naturaleza en sí nos dan constantemente la prueba de esta autoactividad reguladora que no necesita en lo más mínimo la intervención por parte del Creador. Desde hace mucho tiempo hemos tenido que reconocer la existencia de leyes incapaces de ser influenciadas por el hombre. Ellas constituyen la base de toda ciencia. Solamente en virtud de la actividad inmutable de estas leyes hemos podido edificar, desarrollándose a partir de ellas la ciencia y la técnica. Al igual que cordones nerviosos, estas leyes atraviesan toda la creación, registrando todo lo que ocurre dentro de ella, lo bueno como lo malo, lo justo como lo injusto, y reaccionan de manera autoactiva. Nuestro sistema nervioso vegetativo nos ofrece, en escala reducida, un ejemplo de esto. Independientemente de nuestra voluntad, dirige él de la forma más perfecta todas nuestras funciones vitales, en especial los latidos del corazón, la respiración, la digestión, la adaptación de la pupila a la incidencia de la luz o la adaptación de la piel a la temperatura. Pero, a pesar de toda esta autoactividad, nuestro cuerpo se encuentra, mediante los latidos cardíacos y la circulación sanguínea, vinculado con el misterio de la vida. Así pues, la creación no es tampoco comparable a un reloj que trabaja por sus propios recursos de una forma mecánica, como se lo imagina el deísmo. Es un organismo vivo, dotado de la más alta sabiduría y mantenido constantemente por el Creador, del cual proviene el movimiento y por consiguiente la vida. De esta manera queda aclarada la última duda. Y Dios, a causa de sus leyes inmutables, no puede actuar arbitrariamente debido a que éstas no se lo permiten ni tampoco lo hacen en ningún momento necesario. Entonces tiene que existir justicia también ahí donde nosotros no podemos reconocerla. Esta justicia está fundada en una de las tres leyes básicas que sostienen la creación: la ley de causa y efecto. Ella exige que todo regrese a su punto de partida, une en un cierre de ciclo cada efecto con su origen, haciendo que actúe retrospectivamente sobre él. Esta ley se manifiesta de muy diversas maneras, como en el caso de la circulación de la sangre, los circuitos eléctricos, el ciclo del agua, el movimiento de los átomos, así como el de los astros, por citar solamente algunos ejemplos. Conocemos el efecto de esta ley con el nombre de acción recíproca. La utilizamos en la técnica de ordenadores y la consideramos en el reciclaje. Finalmente, los sabios proverbios citados anteriormente y nacidos de la experiencia, como por ejemplo, lo que no quieres para ti, no se lo desees a nadie,
demuestran que esta misma ley es aplicable también a los sucesos que tienen su origen en la voluntad de un ser humano, es decir, aplicable a lo espiritual. ¿Por qué nos oponemos a aceptar esta realidad tan simple de la que somos conscientes ya desde hace algún tiempo? Tengamos el coraje de admitirlo. Nuestro orgullo, nuestra pretensión se oponen a ello. Pues si lo admitimos, tendríamos que reconocer que somos nosotros quienes en esta o en una vida anterior dimos origen en un momento dado a aquello que recae sobre nosotros. Pero evidentemente es más cómodo y más agradable hacer responsable del propio proceder equivocado a otra persona y sobre todo al Creador, preguntando finalmente cómo Él puede tolerar todas estas cosas. Sin embargo, somos nosotros quienes nos comportamos ante Él de forma injusta, planteando ese tipo de preguntas o al cuestionar: ¿dónde está la justicia? Así como aparece una sola letra al apretar una determinada tecla de una máquina de escribir, del mismo modo desencadenamos nosotros mismos, conforme a las leyes inmutables de la creación, aquellos efectos que más tarde lamentamos. Hoy en día podemos comprender esto aún mejor, tomando como ejemplo la técnica de ordenadores. Podemos decir que las leyes se encuentran grabadas en la creación como en un programa de ordenador. Las posibilidades que ofrece este al usuario son innumerables, pero corresponderán siempre al programa. Los papeles están, pues, invertidos. No es Dios quien decide lo que nos acontece, somos nosotros los responsables de aquello que nos espera, de aquello que, según la ley de la causa y efecto, tiene que llegarnos tarde o temprano en esta vida o en otra. Y aquello tiene que llegarnos. ¿Es que se trata entonces de un Dios despiadado y vengativo, que en lugar de perdonar nuestra insuficiencia con tolerancia y amor, nos inflige sufrimiento a través de su ley impuesta en la creación? Nuevamente nos topamos aquí con la pregunta que nos ocupó en un principio. ¿Para qué sirve el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene? Pero, ¿por qué nos aferramos a lo que es poco agradable? ¿Por qué solamente los lados sombríos de la vida nos llevan a plantearnos ese tipo de preguntas? La ley de causa y efecto ¿no nos confiere ella misma también bienestar, alegría y felicidad? Estas cosas las aceptamos con naturalidad, sin preguntar por qué nos son otorgadas y cuál es su razón de ser. Pero con esta simple reflexión estamos muy cerca de encontrar la solución a estas preguntas. No se trata de un Dios vengador, tampoco es su ley despiadada la que ha previsto para nosotros el sufrimiento. A decir verdad, a través del sufrimiento podríamos y deberíamos recibir lo que trae alegría. ¿En dónde radica entonces la diferencia? Llegados a este punto decisivo, no podemos proceder más que con precaución. Además, queremos mantener los pies en la tierra. Permítanme por eso tomar de nuevo el sencillo ejemplo anterior sobre la máquina de escribir. Supongamos que usted ha aplastado la tecla equivocada, es decir, ha cometido un error, no ha conseguido lo que debía. Como consecuencia inevitable tendrá que corregir su error. Así aprendemos de las pequeñas cosas de la vida diaria, pues también ellas obedecen a las mismas leyes que determinan los grandes sucesos de la vida. Demos ahora un paso más grande hacia un campo de actividad aún más extenso.
Está claro para todos nosotros que las leyes promulgadas en un Estado representan la voluntad del legislador. En base a este ejemplo, podemos sacar nuevamente una conclusión importante. Las leyes inmutables de la creación, que emanan del Creador, también dan testimonio de su voluntad. Esta voluntad, que está inmersa en las leyes, regula así lo que es justo, lo que puede y debe ser. Y solo lo que es justo puede estar de acuerdo con esta voluntad. Jamás lo que se opone a la misma. De este modo encontramos, al mismo tiempo, la respuesta a la pregunta que anteriormente nos quedó resuelta. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno, por desgracia, en la mayoría de los casos, no es lo que subjetivamente consideramos como tal. Así, objetivamente, lo bueno no puede ser otra cosa más que aquello que está de acuerdo con las leyes de la creación. Esto significa que cada vez que actuamos en contra de esas leyes, es decir, en contra de la voluntad de Dios, cometemos un error, como en el ejemplo citado más arriba, y, por lo tanto, debemos corregirlo. En la vida cotidiana, para no violar las leyes del Estado, nos vemos obligados a informarnos. Pero, ¿cuál es nuestra actitud frente a las leyes de la creación? Decimos en el Padre Nuestro, Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estas palabras, bien comprendidas, no son, desde luego, ninguna súplica. Ellas suponen ser una promesa. Por lo tanto, ¿qué es lo que se opone a que cumplamos su voluntad? Estando, como de hecho lo estamos, inmerso en las leyes de la creación, es decir, en su voluntad. Somos nosotros quienes, con nuestro querer opuesto a la voluntad divina, creamos la confusión que reina en este mundo. En fin, si yo les preguntara, por ejemplo, ¿en qué consiste su voluntad? Ya que nos corresponde a nosotros hacer lo posible para que éste sea respetada. ¿Quién de ustedes estaría en capacidad de dar una respuesta? Debemos, por tanto, esforzarnos por conocer las leyes del gran orden de la creación en el cual vivimos. Pero, ¿cómo hacerlo? Las leyes no las podemos leer en un boletín oficial. Es la creación entera la que da testimonio de las mismas a través de sus manifestaciones. Este es el lenguaje que utiliza el Creador con nosotros, el lenguaje que, como se demuestra con lo abuso ecológico, con tanta demora hemos empezado a comprender. Ahora bien, ¿cómo explicamos a alguien que no entiende nuestro idioma o que no lo comprende aún la manera en que debe comportarse, lo que le conviene hacer y lo que no? Es indiscutible que el método más adecuado para conseguirlo, método utilizado incluso por las vertientes educativas más humanistas y basadas en el amor, es la propia experiencia que enseña a distinguir lo correcto de lo incorrecto a través de la vivencia tanto de cosas agradables como desagradables. Y la alegría como el sufrimiento no son sino medios de los cuales se beneficia una educación de este género para llevar al individuo a una comprensión de lo que es un comportamiento correcto. El sufrimiento no es más que la consecuencia de un comportamiento erróneo, individual o colectivo, es decir, de la desobediencia de las leyes de la creación. Esto nos lo demuestra muy claramente el sufrimiento que padece la humanidad en la actualidad a causa del aire, del agua y de los alimentos contaminados. Esta contaminación obviamente no resultó de la voluntad del Creador ni de una malicia de la naturaleza. Somos nosotros
los seres humanos, los que hemos provocado esta situación. Cuando, según el régimen legislativo de nuestro país, castigamos a alguien que ha violado la ley, lo hacemos por dos motivos. En primer lugar, según nuestro sentido de la justicia, vemos ahí un castigo y una compensación. En segundo lugar, esperamos que la persona corrija su comportamiento. Al vivir el culpable estas experiencias desagradables, debe reconocer lo que hizo mal a fin de no volver a cometer algo semejante. Aunque solo muy pocas veces seamos conscientes de ello, es amor lo que se encuentra finalmente detrás, queriendo ayudar al afectado a evitar futuros problemas. Así, nuevamente, no hacemos más que emitir lo que ha previsto ya el orden que rige en la creación. Nos resulta, pues, muy fácil comprender esto. Reflexionemos una vez más sobre las funciones vitales de nuestro cuerpo que se desarrollan de manera automática, tales como la respiración, los latidos del corazón, la digestión, la adaptación a la luz y al calor. El ser humano puede alterar este orden tan perfecto. Puede sufrir problemas cardíacos a causa de esfuerzos excesivos y puede enfermar por comer en exceso. Si usted mira hacia una luz muy intensa, se deslumbrará. Si se expone demasiado tiempo al sol, sufrirá quemaduras. Diciéndolo en términos generales, usted sufre siempre un efecto adverso. Se preguntará, ¿cómo pudo suceder eso? No obstante, las leyes autoactivas han respondido a su comportamiento erróneo. Ellas han reaccionado. Y al mismo tiempo hay amor en la advertencia que dice, así no debes hacerlo. De esta manera, ha experimentado usted en su propio cuerpo, en el pequeño mundo que él representa, el mismo efecto recíproco de acción y reacción existente en todo el conjunto de la creación. Este ejemplo le da a usted la posibilidad de comprender fácilmente que toda clase de sufrimiento es la manifestación de leyes determinadas que tienen, en últimas instancias, una finalidad evolutiva basada en el amor. Si queremos observar este suceso en toda su magnitud, tenemos que examinar primeramente el comportamiento del individuo en la creación. Debemos tomar conciencia de que la creación es una constante manifestación de vibraciones que tienen su origen en la irradiación sustentadora de Dios, irradiación que a su vez no es otra cosa que vibración. Así escribe el físico nuclear Fritjof Capra, por citar solamente a uno de tantos. El universo entero se manifiesta con una infinita variedad de vibraciones de diferentes frecuencias. Desde hace décadas de años ha constatado la ciencia que la materia en realidad no existe. Aquello que nosotros consideramos como tal, que se nos presenta de una forma consciente, al examinarlo a fondo, no es sino energía comprimida, es decir, una condensación de vibraciones. Y en este campo vibracional actúa constantemente el ser humano. Incluso sus pensamientos y su voluntad, y no solamente sus actos, son en esencia vibraciones que engendran dentro de un determinado espectro vibracional formaciones específicas que corresponden exactamente a la clase y la calidad de las vibraciones. Aquí se nos presenta entonces la segunda gran ley básica de la creación, la ley de la atracción de las afinidades. Nosotros la conocemos, sobre todo en la física, con el nombre de resonancia, proceso por el cual todo lo que es afín entra en vibración.
Ella provoca que todo lo que es afín vibre conjuntamente. La homeopatía se basa también en este mismo principio de la ley de similitudes. En el plano espiritual se manifiesta esa ley en la atracción de personas con intereses semejantes. De la misma manera, la vibración que emana del ser humano se une a vibraciones idénticas, produciéndose una intensificación mutua. De aquí se explica la frase bíblica: quien siembra viento cosechará tempestad. Según la ley de causa y efecto, la vibración emitida por el ser humano, reforzada por la atracción de afinidades, vuelve hacia él, cerrando su ciclo y trae consigo, precipitándose incluso en el plan físico, los efectos correspondientes exactamente al género y al carácter de aquello que él puso en el mundo. Él experimenta, por consiguiente, en forma concentrada el bien que ha causado a los demás o el daño que les ha infligido, pues en estas leyes reposa una justicia absoluta. Si ellas nos traen alegría y felicidad, debemos aceptarlo con gratitud. Nunca nos llegará algo que no hayamos merecido. En efecto, este suceso también tiene su sentido. Despierta en nosotros el deseo de querer abrazar el mundo entero lleno de alegría, de hacer el bien a todos o de ayudar a los demás, felices por haber recibido nosotros una ayuda inesperada. El impulso, la fuerza que adquirimos a causa de una felicidad auténtica, es inconfundible. Y ahí radica el beneficio espiritual que nos proporciona esta ley de la creación. Ahora comprenderán también, al menos así lo espero, el sentido propio del sufrimiento y la finalidad de este efecto recíproco. No cabe duda de que cada falta cometida contra la ley de la creación, es decir, contra la voluntad de Dios, debe ser borrada. En efecto, una vez que haya tomado forma, ella queda registrada en el programa de la creación, estorbando con su presencia todo desarrollo armónico. Por ejemplo, si usted desea borrar la grabación de una cinta magnetofónica, que no es en definitiva otra cosa que una vibración que ha tomado forma, o si usted desea reemplazarla por otra, debe hacer pasar la cinta nuevamente por delante del cabezal, cerrando así el ciclo. Así también la voluntad procedente del espíritu tiene la necesidad de cerrar su ciclo en el plano espiritual. Solamente retornando a su origen puede ser anulada y borrada en calidad de vibración. Ahora, cada espíritu humano es único y diferente a los demás debido a los caminos que ha recorrido en el transcurso de su existencia. Este carácter único se demuestra hasta en la punta de los dedos. Pensemos tan solo en las huellas digitales. La vibración que emite este espíritu a través de su personalidad no puede, entonces, ser borrada por otra persona, como lo hace un cabezal magnetofónico, sino únicamente por él mismo. Solamente él, a causa de su singularidad, posee el código apropiado. De esta manera, la persona que ha cometido una falta puede liberarse del karma que ha adquirido. Para ello, naturalmente, tiene que aceptar el sufrimiento. Si no es así, le llegará nuevamente en otras circunstancias. La pregunta: ¿qué he hecho yo para sufrir tal golpe del destino? Es una rebelión. Ella es la prueba de la incapacidad de reconocer a sí mismo como el causante de aquello que en el presente se ha concretado para deslanzar el suceso.
No hace falta comprender enseguida el origen y las relaciones existentes para verlo todo con claridad. Es posible que se encuentre dentro del macro de una vida anterior y que por nuestro bien nos sea ocultado. Solamente es decisivo el hecho de reconocer que, en virtud de la justicia de Dios, se encuentra en nosotros la causa de aquello que recibimos. He aquí una prueba de madurez espiritual que exige de nosotros lo único que nos es indispensable: la comprensión de las leyes de la creación y de su finalidad siempre favorable a nuestra evolución. En cuanto comiencen a pensar según esta otra dimensión, la presión que resulta del sufrimiento desaparecerá. Esa presión que ustedes han provocado con su actitud de rechazo y oposición. El ciclo podrá así cerrarse y ustedes encontrarán la libertad. No hemos constatado ya incontables veces que ciertas personas han adquirido un desarrollo espiritual sorprendente gracias justamente al sufrimiento, que han adquirido una nueva actitud frente a la vida y que han podido desprenderse de muchos errores. Es así como el sufrimiento deja de ser tan doloroso para la persona en cuestión y se torna en una fuente de fuerza interior. De este modo, como pueden ver, se confirma también el sufrimiento, la frase del mensaje del Grial citada anteriormente. El amor divino solo actúa en aquello que puede ser de utilidad para el espíritu humano, es decir, en aquello que le ayuda a alcanzar el objetivo de su existencia, que es la utilización plenamente consciente de sus facultades espirituales en beneficio de la creación, ya que este mismo sentido profundo se encuentra incluido dentro de todo sufrimiento. No hay tampoco ninguna vida sin valor que tengamos el derecho de suprimir o de rechazar. Tampoco existen personas minusválidas, pues lo que se encuentra afectado en estos casos no es más que el instrumento, el cuerpo físico, que impide manifestarse debidamente al espíritu que lleva dentro. Él sufre por esta incapacidad, por sus medios insuficientes que no le permiten hacerse comprender, pero vive experiencias como cualquier otro espíritu y puede, en todo caso, comprendiendo las cosas debidamente, liberarse de una grave culpa. Es posible que ahora algunos tengan temor a semejantes repercusiones. Sin embargo, el amor que nos rodea es en verdad grande. El mensaje del Grial nos dice de una manera maravillosamente reconfortante: no tenéis por qué estar tristes y deprimidos. En todo instante podéis emprender el camino hacia las alturas y enmendar el pasado, sea cual fuere. Nosotros no debemos dejar que las cosas se desarrollen hasta el punto en que las repercusiones nos deban golpear con todo su rigor. Nada nos impide retomar el buen camino antes de que esto suceda. Si recuerdan lo que dije anteriormente con respecto a las vibraciones, podrán ustedes comprender con facilidad que lo que se efectúa en estos casos es algo completamente natural. Pues así describe el proceso el autor del mensaje del Grial. Si un ser humano ha cultivado buena voluntad, sinceramente en sí mismo, entonces el ambiente inmediato que le rodea adoptará la misma naturaleza. Los efectos retroactivos de naturaleza maligna que retornan provenientes del pasado serán entonces retenidos y desviados o absorbidos y discreados por este ambiente inmediato al que se enfrentan antes de poder alcanzar al ser humano propiamente dicho. De este modo son eliminados o por lo menos sufren un debilitamiento importante, de manera que
Con ello, a través de su seria buena voluntad, se cumple para él el perdón de sus acciones malignas del pasado. En la física se conoce este fenómeno con el nombre de interferencia. Al encontrarse dos vibraciones diferentes, se equilibran estas según la posición de la cúspide y de la concavidad de una onda frente a la otra. Así se debilitan mutuamente o incluso se anulan. El mensaje del Grial habla al respecto de retención simbólica. El ciclo, en todo caso, se concluye, pero a través de un suceso que no le causa tanto dolor a la persona en cuestión, si ésta cambió y mejoró previamente su actitud. Una vez más, somos nosotros quienes decidimos el rumbo que vamos a tomar. La justicia se acopla a nuestro estado espiritual respectivamente. Ella toma en consideración el grado de madurez que hemos adquirido. Podría comprender perfectamente que alguno de ustedes desee hacerme una objeción y decir: usted afirma que nosotros somos responsables de todo. Esto implica, pues, forzosamente que tenemos la posibilidad de decidir, es decir, que disponemos de un libre albedrío. Pero es justamente esto lo que se discute. Bueno, no existe un ejemplo más acertado sobre la tendencia que tiene la humanidad de complicar las cosas, incluso las más simples. Para aquel que conoce el mensaje del Grial, es incomprensible que se continúe aún haciendo preguntas de orden filosóficos acerca del libre albedrío. Todo es, por tanto, muy sencillo. Tenemos la libertad de tomar decisiones, pero quedamos ligados a sus consecuencias. ¿No lo vivimos a diario en cada una de nuestras actividades? Supongamos que usted sale de su casa y camina hacia la izquierda. Ha hecho así utilidad de su facultad de determinar la dirección que usted quiso tomar. Si más tarde tiene la idea de que hubiese sido mejor ir hacia la derecha, nada le impide hacerlo. Pero esto no le libra de la necesidad de caminar de regreso el trecho recorrido ya hacia la izquierda. Como pueden constatar, la libertad de decisión y la obligación de atenerse a sus consecuencias van siempre relacionadas. Sin embargo, no quiero dejar de lado la pregunta que les surgirá si reflexionan sobre lo que han escuchado. ¿Puede ser posible que alguien sea víctima de un acto de delincuencia sin que se trata de una repercusión anterior? Todo tiene que haber iniciado en algún momento. En efecto, de la misma manera que el rayo toma el camino de la mínima resistencia, así también el mal le llegará en primer lugar a aquel que, muchas veces inconsciente de sí mismo, haya debilitado sus facultades de defensa como si hubiera agujerado su escudo espiritual con su modo de pensar, sus miedos, su falta de confianza en Dios. Él está predispuesto y atrae, conforme a la resonancia, el mal que él mismo teme según una de las leyes primordiales de la creación, la ley de la atracción de las afinidades. Pero tampoco se debe olvidar, y es esta una particularidad de la tierra en que vivimos, que el bien y el mal coexisten aquí en múltiples matices. Esta diversidad se presenta para impulsar el desarrollo del espíritu, pero ella exige también que nuestro espíritu esté despierto y que, al igual que todo animal, mantengamos la cautela y la vigilancia en todo lo que concierne al plano terrenal. Detrás de esto se encuentra otra de las leyes primordiales, la ley del movimiento. Esta es una exigencia absoluta para todo el que no quiere quedarse atrás en la evolución. Quien se descuida
En cumplirlo, se hace vulnerable, así como el animal más débil de un rebaño que no es capaz de mantener el mismo paso que el de los demás y es atacado por un depredador. También en el plano espiritual sucede lo mismo. En ninguno de los dos casos se trata de una culpa por parte de la persona en cuestión, pues con su debilidad no perjudica a nadie más que a sí misma. En todo caso, ella podrá ser víctima de un suceso que debe interpretar como una llamada de atención benéfica. Pero seamos conscientes de que esta última reflexión tiene una importancia fundamental únicamente respecto al sentido y a la finalidad que tiene siempre todo sufrimiento, cualquiera que sea su género y su origen. Nosotros jamás podemos conocer las relaciones entre el comienzo y el fin de cada suceso, las cuales dentro del mundo de los pensamientos pueden extenderse hasta lo espiritual. Pues, ¿quién conoce los pensamientos del otro? La larga historia de la humanidad, así como las vidas sucesivas que cada uno ha vivido, demuestran con gran certeza que en la mayoría de los casos se trata de efectos recíprocos. Ustedes observarán que en ningún lugar existe arbitrariedad y que todo se adapta a las leyes. En lo que concierne a la pregunta, ¿dónde se ha de encontrar la justicia? No conviene partir de un acontecer aislado, sino tomar en consideración la uniformidad de las leyes a través de las cuales se manifiesta el suceso. Esta exigencia no es, en absoluto, tan infrecuente como parece ser a primera vista. Diferentes campos de la ciencia nos muestran hechos semejantes. En la física existe, por ejemplo, el término vida media, con el cual determinamos el tiempo en el cual se descomponen la mitad de los átomos de una sustancia, pero ignoramos el momento de descomposición de un átomo en particular. Disponemos de estadísticas referentes a la muerte. Ellas describen la cantidad de seres humanos de una cierta edad que morirán durante un periodo determinado, pero no especifican quiénes de ellos serán los afectados. Así en el caso de un átomo aislado o del ser humano, nos encontramos nuevamente ante la pregunta ¿por qué? Sin embargo, cada suceso particular, incomprensible para nosotros, forma parte de una ley uniforme e inalterable que permite que el evento se manifieste en un primer plano. En cambio, la ley en sí solo puede reconocerse como parte de un sistema superior de orden y control. Es esto lo que la más reciente rama de la física, la investigación sobre el caos, ha reconocido ya como algo fundamental. Existe un orden sensitivo que, en base a su sensibilidad hacia una multitud de influencias muy variadas, conduce a un gran número de resultados imprevisibles. Este orden sensitivo no es, sin embargo, otra cosa que la ley de la creación que lo registra todo y que actúa de forma autoactiva. Ampliemos pues nuestra visión para comprender este concepto global. Las leyes que obran de manera autoactiva nos entregan siempre, ya sea felicidad o sufrimiento, aquello que corresponde en esta vida o que ha correspondido en una vida anterior a nuestra voluntad, es decir, a aquello que hemos formado. Pero esto modifica, en efecto, todos los conceptos obtenidos hasta la fecha. Desaparece así la idea que tenemos acerca del castigo. Dios no castiga. Al contrario, nos concede exclusivamente el cumplimiento de nuestros deseos, aunque estos hayan sido destinados a otras personas.
El hecho de que este cumplimiento no sea siempre de nuestro agrado se debe únicamente a la calidad de los deseos que hemos tenido, y esto nos proporciona la posibilidad de reconocer el error. Pensándolo bien, a lo único que debemos temer es a nosotros mismos. Es así como el autor del mensaje del Grial nos muestra, para bien nuestro, una nueva y beneficiosa visión del mundo al decir: ¿comprendéis ahora la gran sencillez que reposa en todos los sucesos del mundo? Con todo lo que puede suceder, solo puede tratarse de amor. Yo tengo, sin embargo, la plena conciencia de que en vista de tantas cosas terribles que ocurren en este mundo, no es fácil reconocer que el amor es la única base verdadera. Pero, ¿de dónde viene este sentir maravilloso denominado amor que cada uno de nosotros es capaz de experimentar? ¿De dónde puede venir más que de Él, el Creador, el origen de todo lo que existe? Dios es amor y por consecuencia de Él solamente puede surgir amor. Que no se trata aquí de una quimera, sino de la realidad de la creación, ha sido comprobado últimamente por las investigaciones hechas sobre la muerte. Todas las personas que pasaron ya por el umbral de la muerte y que pudieron volver nuevamente a la vida han indicado unánimemente que la primera impresión y la más fuerte dentro de su estado extracorpóreo había sido un amor inconmensurable e infeable. De aquí nace asimismo una misión para nosotros. Debemos transformar ese amor y dárselo a los demás. El sufrimiento de otros nos da una oportunidad para hacerlo. Sería, en efecto, un error no ocuparse de aquel que sufre, por la simple razón de ser él mismo el causante de su desdicha. Sin embargo, la ayuda verdadera debe aparcar lo espiritual, debe hacer comprender a la persona lo que sucede. El sufrimiento adquiere así un significado más amplio. Puede ofrecer a otros la oportunidad de remediar ellos mismos sus propias faltas. No olvidemos que esta tierra, para cuya formación no hemos contribuido en absoluto, nos ofrece todo cuanto necesitamos para vivir. No obstante, la gran ley primordial de la creación, la ley de causa y efecto, que es a la vez aquella de la compensación, no admite que se recibe nada de forma unilateral. Pero, ¿qué podemos ofrecer a cambio de lo que hemos recibido? En la ayuda efectiva que le damos a nuestro prójimo lo amamos y, al mismo tiempo, nos amamos a nosotros mismos. Somos útiles en algo y hacemos progresar al espíritu humano. En esto radica, de forma general, el valor de la compensación que podemos ofrecer. Una gratitud activa y viva por el amor omnipresente del Creador. Este amor, que a la vez también es en realidad una justicia benéfica, está con nosotros incluso antes de nuestro nacimiento. El entorno, la familia en la que nace un ser humano, no es de ninguna manera algo casual o un acto arbitrario, sino que está perfectamente determinado por las dos leyes primordiales de la creación antes mencionadas. Si aún existen lazos kármicos que tienen su origen en alguna vida pasada y que solo pueden ser desatados a través de un cierre de ciclo, la ley de causa y efecto conduce a las personas implicadas hacia un encuentro, o bien la ley de atracción de las afinidades lleva al espíritu humano, recuerde usted el concepto de la resonancia, a encarnar en donde exista un género espiritual semejante.
El concepto de parentesco ya indica esta similitud que le permite continuar evolucionando de acuerdo a su naturaleza. Esto se manifiesta de una forma muy clara en las generaciones de artistas, cuyas aptitudes se consideran equivocadamente como herederas. Si usted deja de excluir de su concepción del mundo de los términos espíritu y reencarnación, entonces les será también más fácil comprender que no es posible heredar cualidades espirituales. Ellas son el resultado del conjunto de las más variadas experiencias que ha tenido un ser humano en el curso de sus diferentes vidas. Ellas constituyen cada vez la personalidad con la que vuelve a nacer. La herencia se limita, por lo tanto, a características de orden físico. Tendencias y facultades similares entre padre e hijos se basan, en cambio, en la atracción de las afinidades. Por lo tanto, usted puede ver que el espíritu recibe, debido a la acción de las leyes de la creación, ya desde su nacimiento, todo cuanto necesita para su evolución. Por otra parte, la protección y la constante oportunidad de evolución que brindan las leyes de la creación perdura incluso hasta después de la muerte. La envoltura sutil que lleva el espíritu después de abandonar el cuerpo terrestre. Permítanme referirme aquí de nuevo a la conferencia citada al inicio de esa exposición. Es más o menos ligera de acuerdo a la intensidad con la que se ha apegado un ser humano a las cosas terrenales, a lo más denso. Aquí actúa, pues, otra de las leyes primordiales de la creación, la ley de la gravedad. Sabemos que lo ligero se eleva y lo pesado desciende. Este efecto de separación lo podemos observar con gran claridad en la acción de la fuerza centrífuga. Así como en el plano terrenal es posible observar esto en el agua o en el aire, de igual manera actúa esta ley en el más allá, reuniendo todo aquello que tenga la misma densidad. Esto obliga a que, en el más allá, todo género afín tiene que reunirse, creando conjuntamente mundos de alegría o mundos de dolor en los cuales los espíritus ligeros y luminosos son favorecidos por el entorno de su misma naturaleza, mientras que los espíritus pesados y aún aferrados a la oscuridad son impulsados a experimentar en su propia persona y, por parte de otros, la misma maldad que ellos albergan en su interior, hasta llegar a sentir aversión por ello, para finalmente tomar conciencia y lograr una transformación. En consecuencia, nosotros somos siempre guiados por la justicia y por el amor. Con un fin educativo, las leyes de Dios se ocupan de que no perdamos el camino hacia la verdadera felicidad en momentos en que se nos presentan ciertas ventajas engañosas y pasajeras. Una vez más, somos nosotros quienes nos hicimos una falsa imagen del amor de Dios. Ese amor no es complaciente ni débil y no lo admite todo como desearíamos con nuestro comportamiento erróneo. Es exigente, promueve la evolución y se encamina claramente hacia un objetivo. Su generosidad, su misericordia, su perdón reposan en la posibilidad que brindan las leyes de la creación de poder liberarnos por nuestra propia cuenta de toda atadura. Sin embargo, como ya lo he dicho antes, ninguna otra persona ha podido ni podrá hacer esto por nosotros. Tampoco el Hijo de Dios. Él solamente pudo indicarnos los caminos que, en base a estas leyes,
están previstos para nosotros y que evidentemente debemos seguir. Tal vez han notado ya ustedes la naturalidad con la que he hablado de Dios, a pesar de que al inicio de esta conferencia su existencia fue cuestionada. Las respuestas que encontramos al respecto en el mensaje del Grial es, en efecto, de una sencillez determinante. Ora sean tus palabras. Me someto voluntariamente a las leyes existentes en la naturaleza porque es por mi bien. Ora digas, me someto a la voluntad de Dios que se manifiestan en las leyes naturales o a la fuerza impalpable que impulsa las leyes de la naturaleza. ¿Qué diferencia hay en su efecto? La fuerza existe y tú la reconoces. Tienes que reconocerla, pues otra alternativa no existe para ti por poco que reflexiones. Y así, al hacerlo, reconoces a tu Dios, el Creador. Nosotros dudamos, por lo tanto, solamente de la comprensión de un concepto cuyas manifestaciones están obligados a aceptar, queramos o no. Y es justificado que dudamos de aquella comprensión, ya que jamás podremos adquirir una imagen de él, puesto que nosotros somos, en definitiva, solamente una de tantas criaturas que, a partir de su irradiación, les fue dado adquirir conciencia. Bien, sabemos que una fracción jamás estará en condiciones de captar el conjunto. Es únicamente su voluntad que reposa en las leyes de la creación, la que podemos nosotros comprender cada vez más durante el transcurso de nuestra evolución espiritual, y es así, a través de ese conocimiento, que nos acercamos a Él y vivimos su presencia cada vez con más claridad. Goethe resumió esto de una manera muy poética con los siguientes versos. Alzaos hacia círculos sublimes, creced siempre y conoced cómo de forma eternamente pura la presencia de Dios fortalece. Del alma es este el alimento que inunda libre todo el éter, y cual manifestación de amor eterno nos encamina hacia la perfección. Esta no es una exuberancia poética. Es la manifestación del anhelo ardiente que lleva arraigado en su espíritu aquel que aspira a alcanzar la meta de su existencia. Entonces, abrámosle paso para que lo consiga. Ahora, si queremos reflexionar sobre las posibilidades que tenemos de liberar nuestro espíritu, comencemos también aquí por lo sencillo. Yo afirmé, en pocas palabras, que somos nosotros quienes provocamos todo cuanto nos ocurre. ¿Se darán cuenta entonces, si reflexionen un poco, que esto en realidad no es nada nuevo? Ya a través de proverbios decimos, cada uno forja su propio destino, o llevamos en nosotros el cielo y el infierno. Estos proverbios, que recogen experiencia vivida, se basan en la misma afirmación y confirmación su veracidad. Pero, al parecer, no han surtido en nosotros efecto alguno, pues si hubiésemos tomado conciencia de su significado, no formularíamos preguntas como la de ¿por qué permite Dios todo el mal? Deberíamos conocer la respuesta desde hace mucho tiempo. Seamos honestos. Nosotros no hemos querido admitir ese conocimiento, lo hemos reprimido. Y creímos poder actuar así porque nos faltó el conocimiento, aquel conocimiento capaz de darnos la certeza absoluta para poder decir, esto es así y de ninguna otra manera.
Desde la época de Copérnico y de Galilei, vivimos sin duda alguna en cierta discordia, denominada un tanto irónicamente teoría de los dos mundos. Según esta teoría, existe por un lado el mundo de la fe, completamente impregnado de interpretaciones humanas y en el cual se considera posible incluso aquello que va en contra de las leyes de la naturaleza. Todo debe ser aceptado ciegamente, es decir, sin ser comprendido. Y para no perder la tranquilidad, se supone que es prueba de una gran fe el creer que frente a la omnipotencia de Dios nada es imposible. No se ve, es más, no se quiere ver que de esta manera la obra de Dios es considerada una obra imperfecta. Por otro lado, existe el mundo de la ciencia, en el que las leyes inmutables han llegado a ser tan evidentes que, por ejemplo, el físico Pascual Jordan, un hombre profundamente creyente, se vio forzado a afirmar: es una verdad indiscutible para cada creyente que Dios no manifiesta nunca su omnipotencia quebrantando continuamente las leyes de la naturaleza. Y el biólogo Rupert Riedel subraya esta sugestión a la ley con las siguientes palabras: también Dios se atiene a las leyes que Él mismo ha creado y estas leyes son inviolables. Deben ser respetadas. Hasta la fecha, no se ha logrado edificar un puente de unión entre estas formas contradictorias de ver el mundo y nunca se logrará. En la actualidad no se sabe lo que es válido. Hace falta un fundamento que proporcione seguridad. Pero el hombre de hoy necesita comprender. Todo lo demás, en realidad, no es de utilidad. Y en esto radica, pues, el hecho tan importante y significativo de que hoy día la fe puede transformarse en saber. Un ejemplo de ello ya lo han obtenido ustedes anteriormente. Algunas experiencias muy bien conocidas que hasta el momento solo han podido ser consideradas en calidad de hechos, se pueden entender ahora como el resultado de ciertas leyes logrando ser comprendidas, como yo espero, desde su origen. Ustedes reconocerán con asombro, si reflexionan tan solo un poco al respecto, que finalmente todo suceso, tanto de tipo material como espiritual, surge a partir de las leyes primordiales de la creación que actúan solas o en conjunto y de las cuales hemos hablado previamente. Debido a la importancia de estas leyes, quiero mencionarlas una vez más, ofreciéndoles a ustedes una imagen para que puedan retenerlas en la memoria con la más facilidad. Tenemos la ley de la gravedad. Ella actúa, por así decirlo, de arriba a abajo. Representémosla simplemente con una línea vertical. La ley de la atracción de las afinidades reúnen en un mismo plano aquello que es del mismo género. Representémosla con una línea horizontal. Finalmente, la ley del efecto recíproco une el principio con el fin, cerrando un ciclo. A esto le corresponde un círculo. Imagínense ustedes ahora una cruz equilátera dentro de un círculo y obtendrán así visiblemente las tres indiscutibles leyes fundamentales de la creación. La verdad viviente que forma la base de todo y que es el símbolo de la fe, un símbolo conocido desde tiempos inmemorables. Y estas tres leyes fundamentales no son más que manifestaciones de una misma causa. El movimiento
un movimiento engendrado por la presión de la irradiación de Dios que lo sustenta todo. ¿No es todo en la creación movimiento? Desde el curso de los astros hasta el movimiento de los átomos. En ninguna parte existe paralización. Este movimiento exige, de igual manera, que también nosotros nos adaptamos a él, pues solamente dentro del movimiento existe vida. Pensemos nada más en los latidos del corazón. Como consecuencia del carácter universal de esta realidad básica, el proverbio "quien reposa se oxida" no se refiere solamente a una actividad física, sino sobre todo a la evolución de nuestro espíritu. Debemos crecer inmersos en este propósito de nuestra existencia si no queremos quedarnos atrás, fuera del movimiento impulsor de la creación, y si no queremos quitarle el sentido a todos nuestros esfuerzos aquí en la tierra. Desenvolver el espíritu. Esta imagen lingüística ya nos dice de qué se trata aquí. Hay que liberar el espíritu de toda atadura. Hay que desenterrar, liberar aquello que es primordial y que llevamos en el interior. Y esto solamente es posible hacerlo con la ayuda de la verdad. Debemos, por lo tanto, aprender a verla. Entonces comenzaremos a comprender la forma en que debemos comportarnos, tal y como lo percibe intuitivamente toda persona que piensa. No puede existir nada más que una sola verdad. Pero, ¿qué es la verdad?, preguntó Pilatos ya una vez con escepticismo y burla cuando Jesús habló de ella. Y justamente esta incertidumbre ha hecho hasta ahora creer a muchos seres humanos que toda búsqueda de la verdad es en vano. También yo, lo admito abiertamente, fui muy escéptico al leer por primera vez el título tan exigente del libro "En la luz de la verdad". Pero mis dudas desaparecieron muy rápido, pues ese libro nos permite comprender que la verdad es. Ella es lo existente, ella es lo que actúa en nosotros y en nuestro entorno. Ella nos rodea y es visible en todas partes. La tenemos, pues, constantemente ante los ojos y, no obstante, ¿por qué no la vemos? No es la especulación filosófica, sino únicamente la comprensión de todas las leyes que rigen en la creación, lo que nos abre el camino hacia la verdad. Y qué fáciles de comprender son estas leyes en su sencillez, que lo supera todo. Como dice el autor del mensaje del Grial: todo se extiende ante los hombres con una sencillez tal que es precisamente esa sencillez misma la que les impide llegar a reconocer, pues suponen a priori que la inmensa obra de la creación tiene que ser más difícil y complicada. La naturaleza nos demuestra que esto verdaderamente es así. No se encuentra en ella todo perfectamente ubicado para obtener de la manera más rápida, más económica y más simple el mejor resultado posible. Así, uno de los físicos más conocidos de nuestros tiempos se vio obligado a hacer la siguiente pregunta: ¿a qué se debe que hayamos encontrado leyes simples si la naturaleza en realidad es tan compleja? Y estas leyes, así lo constan científicos de todas partes, se encuentran no solamente en la naturaleza, sino en todas las formas en que se manifiesta la vida, por lo tanto también en lo espiritual. Tomen ustedes conciencia de lo que significa esto. Qué simple se torna así el camino que nos conduce a comprender la actividad de la creación.
Pero de aquí resulta, por decirlo con toda sencillez, la obligación que tenemos de regirnos por estas leyes. No pasen por alto el sentido amplio de esta expresión, pues al no respetar las leyes, nos enjuiciamos a nosotros mismos. El autor del mensaje del Grial, por consiguiente, no tiene en absoluto la necesidad de comprobar las cosas de la manera habitual. Él dice, con una claridad soberana, esto es así. Y es a nosotros a quienes nos toca, al observar nuestro entorno, adquirir la convicción de que lo dicho es cierto. Nosotros debemos, así dice el autor, reencontrar el mensaje en la vida, pues es a partir de ella que nos habla. Y, efectivamente, ahí lo encontramos, adquirimos una nueva visión de las cosas y experimentamos un descubrimiento tras otro, de manera que lo escuchado y lo oído puede, y es más, debe tornarse convicción. Quiero aclarar esto mediante un ejemplo. Si una fábrica contamina el medio ambiente con sus emisiones, es evidente que ella misma es quien debe ocuparse de corregir las consecuencias de dicha contaminación. El trabajo y el costo que trae esto consigo significan para el propietario de la fábrica una molestia y un peso que, al mismo tiempo, obligará en un futuro a evitar tal emisión de sustancias nocivas. Hemos observado así un aspecto de la vida y ¿se han dado cuenta ustedes de algo? Con gran facilidad comprendemos en toda su lógica y sencillez la ley de causa y efecto y el sentido del sufrimiento. Corresponde, en un plan más elevado, al principio según el cual la reparación la lleva a cabo siempre aquel que ha originado la contaminación. En este caso se trata de una contaminación de la creación provocada por el ser humano a través de emisiones espirituales nocivas, como son un pensamiento erróneo y una voluntad equivocada. Como el ejemplo citado en el plano terrenal, el objetivo es doble e idéntico. Ahora, si en la primera parte de esa conferencia se habló de que todo suceso, sea cual fuera, no puede ser sino amor, entonces podrán comprender esto ahora mucho mejor. Me atrevo al menos a esperarlo. Aquel que piensa y actúa según las leyes de la creación, es decir, según la voluntad de Dios, aquel que vive de acuerdo a ellas, aprovecha inmediatamente su acción benéfica. Aquel que piense y actúa según las leyes de la creación, es decir, según la voluntad de Dios, aquel vive de acuerdo a ellas, aprovecha inmediatamente su acción benéfica. Quien no saca provecho de ellas, ya sea por mala voluntad, por debilidad o por pereza, recibe, gracias a estas mismas leyes, por un lado, la posibilidad de liberarse de esa culpa y por otro, la posibilidad de despertar. Siempre se le presenta al hombre la posibilidad de retornar al camino correcto. El espíritu humano, estimulado así en su evolución, es conducido a comprender la voluntad de Dios cada vez mejor. Esta es la base de todo y la única finalidad del amor verdadero, el amor de Dios. Esta sencillez con la que, gracias al conocimiento de las leyes de la creación, se presenta la vida ante nosotros, nos permite ahora comprender las explicaciones del autor del mensaje del Grial, aun en aquellos campos y planos que por el momento son inaccesibles para nosotros. En efecto, ahí encontramos también las mismas leyes,
válidas en todo lugar y sus efectos los podemos reconocer aquí abajo, ya sea en lo cotidiano o en los más asombrosos descubrimientos. Por lo tanto, por experiencia propia, puede decir lo siguiente. Como abogado poco familiarizado con las ciencias, fue para mí fascinante observar de qué manera los descubrimientos científicos, accesibles ahora incluso al no especialista, se hicieron comprensibles y extremadamente interesantes, aportando siempre la confirmación de lo escrito en el mensaje del Grial. Es más, ahí donde la ciencia únicamente constata hechos sin poderlos explicar, el mensaje del Grial nos da explicaciones. Esto se extiende hasta los descubrimientos más espectaculares hechos recientemente. Así, por ejemplo, las investigaciones sobre la muerte, los estudios del cerebro, el rayo láser y la holografía que hace uso de él, incluso la astrofísica, con el descubrimiento de los agujeros negros, es decir, la desintegración de las estrellas por causa de una densidad extrema, comprueban que lo dicho en el mensaje del Grial respecto a la naturaleza de la muerte, al pecado original, a la descripción de todos los sucesos, incluso el del fin de los cuerpos cósmicos, por dar unos ejemplos, ha sido siempre correcto. Pero en la época en que fue escrito esta obra, hace unos 60 años, todo esto era totalmente desconocido e incluso, en parte, hasta hace poco, inconcebible. Lo que exige el mensaje del Grial, por consiguiente, tiene plena justificación. Las ciencias religiosas y las ciencias naturales tienen que constituir, bajo todos los aspectos, un conjunto único, una serie ininterrumpida de consecuencias lógicas y precisas, si es que quieren ser reflejo de la verdad. El mensaje del Grial logra esta unidad. Por eso es para mí casi doloroso constatar la confusión que se impone cuando se tratan temas acerca de la existencia humana en discusiones o en debates por radio o televisión. En esos momentos me siento impulsado a comunicar a los participantes. Lean ustedes esta obra en la luz de la verdad. En ella encontrarán respuestas a todas estas preguntas. Pero para leerla, primero hay que saber que existe. Este es precisamente el único fin de mis disertaciones, pues yo no soy un predicador ni tampoco un misionero. No actúo bajo mandato de nadie. Simplemente soy un hombre que en los últimos años ha querido transmitir una experiencia esclarecedora y gratificante a aquellos que buscan la verdad, tal y como yo la busqué en su momento y cuyo número aumenta cada vez más en la actualidad. En efecto, mi cometido no es otro más que señalar la existencia de tan útil obra que resuelve nuestras dudas y confiere a nuestro espíritu una visión amplia y libre. Lo que ustedes hagan con esta propuesta es un asunto meramente suyo. Yo no percibo con ello beneficio alguno. El autor del mensaje del Grial dijo ya al respecto: yo ofrezco a los que buscan, pero no hago proselitismo. No busco persuadir a nadie. Quien no desea tener mi palabra, simplemente puede dejarla. Yo no la impongo a nadie. Mientras tanto, lamentablemente, son las obligaciones socioculturales las que nos impulsan a ocuparnos de ello. El término obligaciones socioculturales demuestra ya, de una manera espantosa, hasta qué punto hemos llegado. Nos hemos convertido en esclavos de aquello que nosotros mismos creamos y que, en lugar de servirnos, no hace sino dominarnos.
Experimentamos aquí la ley de causa y efecto. Pero, ¿cómo se puede llegar a tal extremo? Cuando vemos a un conductor que transita por una autopista en dirección contraria, gritamos: «¡Está loco! Está arriesgando su vida y las de los demás». Pero, al igual que ese conductor, también nosotros conducimos en dirección contraria al oponernos a la viva circulación de las leyes de la creación. Ahora, nos quejamos de aquello que retorna hacia nosotros, es decir, de aquello que viene hacia nosotros. El sufrimiento del individuo, el de los pueblos, aún el de la humanidad entera, que destruye la base de su existencia al no respetar las leyes de circulación más importantes, las de la creación. Pero, a pesar de todo, qué magnífico, imponente y rico en contenido es el tiempo en que vivimos. Sentimos que algo se acerca a nosotros de manera inevitable, algo que será capaz de cambiar radicalmente la totalidad del modo de vivir que hemos tenido hasta ahora. Sabemos, además, que las cosas no pueden continuar de esta manera, pues de ser así, podremos apreciar con los ojos abiertos cómo nos precipitamos hacia nuestro propio hundimiento. Nos encontramos, por lo tanto, llevando a cabo un viaje cósmico mucho más importante que aquel que robó a la humanidad el delirio de grandeza del que padecía al creerse el punto central de la creación. Este viaje cósmico nos lleva forzosamente a emprender un renacimiento espiritual. También aquí encontramos la explicación de la creciente confusión, amenaza y horror del mundo actual en que vivimos. Tantas cosas equivocadas tienen que encontrar su cierre de ciclo. Tiene que terminar de ser experimentadas para ser borradas, de manera que se prepare el terreno para una nueva y más razonable forma de vivir. No obstante, poco a poco ya se muestra el amanecer de esta nueva época, pero ¿qué se impone inevitablemente ante esta reflexión? La necesidad de tomar conciencia de nuestra responsabilidad frente a la creación y frente a nosotros mismos. Pues han sido nuestros deseos falsos y egoístas los que, ahí donde miremos, han molestado, han destruido y han provocado tanta desgracia. Ahora no nos queda más que aprender a adaptarnos. Pero, ¿cómo podrán ustedes apreciar? Es este precisamente el punto del que he venido hablando durante toda la conferencia, el que contiene la respuesta a la pregunta que plantea el título de la misma. En efecto, ¿de qué nos sirve saber que tantas cosas, si no todas, de las que han existido hasta ahora, han sido equivocadas, si no conocemos también el camino de salida y carecemos de una alternativa mejor? Es aquí donde el autor del mensaje del Grial nos toma de la mano y nos explica: y yo traigo un mensaje que los seres humanos pueden utilizar para orientarse y salir de sus errores. Pues precisamente en él radica la ayuda que necesitamos en la actualidad. No obstante, ya escuchó las réplicas de aquellos que dicen: esto está muy bien y tampoco es falso, pero ¿para qué necesitamos este libro? ¿No tenemos la Biblia? ¿No tenemos a Jesús? Él ya nos trajo el mensaje de la verdadera vida. Quienes sí opinan, en principio tienen razón. Sin embargo, leemos en el Evangelio de Juan 16:12 la frase llena de dolor que pronunció Jesús en la última cena. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.
es decir, comprender, asimilar. ¿Por qué no se reflexiona más en profundidad sobre el significado de esas palabras? ¿No es estremecedor que Él, el Hijo de Dios, que vino para indicarnos el camino correcto, haya tenido que depender de la capacidad de comprensión de unos pocos espíritus humanos y que, según eso, solo pudiésemos recibir su mensaje a través del filtro de esta capacidad de comprensión? Él no podía haber lamentado más claramente que su misión hubiese permanecido limitada y, más aún, debido a su muerte prematura y violenta, incompleta. Vencemos simplemente en su exclamación: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Este es el motivo por el cual anunció que enviaría a otro remediador, al Espíritu de la verdad. Él nos guiaría hacia la verdad completa. Esta profecía no habría sido necesaria si a Jesús ya le hubiese sido posible transmitirnos toda la verdad. Este otro, así decía, tomará de lo suyo, se fundamentará en lo suyo, hablará, convencerá, enseñará, dará testimonio, y el juicio estará con él. Juan 16:15, 16:13, 16:8, 14:26, 15:26. Esto no puede, como lo buscan ciertas interpretaciones, ser relacionado con la vivencia que tuvieron los discípulos en Pentecostés. Tal y como lo explica el mensaje del Grial, todo esto tiene otro significado. Las palabras de Jesús no se refieren a una fuerza impersonal que recibieron los discípulos y que no aporta ninguna verdad adicional, ni mucho menos el juicio. En efecto, sus palabras describen claramente la actividad de una persona. Los mismos discípulos no comprendieron esto de otra manera. Así escribe Pablo poco tiempo más tarde en su primera carta a los Corintios 13, 9 a 10. Porque en parte conocemos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parcial desaparecerá. La promesa, por lo tanto, aún no se había cumplido. Desde ese entonces, toda generación ha sido llamada hacia la búsqueda de esa verdad completa. ¿Dónde podrá ser hallada? ¿Quién nos la traerá? Pero lo que hay que cuestionarse es, ¿qué otra cosa podemos esperar más que una visión del mundo que nos explique el origen y el sentido de la creación, que nos transmita a través de la aclaración de sus leyes el conocimiento que necesitamos como seres humanos? ¿Qué otra cosa deseamos más que una visión del mundo que finalmente sea capaz de estar en perfecta consonancia con las ciencias naturales, dentro de los límites de nuestra comprensión, y en la cual Jesús, liberado de todos los errores que han crecido alrededor de su persona y su enseñanza, alcance por fin su verdadera grandeza como Hijo de Dios? Pero comprendanme bien, está muy lejos de mí querer con todo esto algo en particular. Todo ser humano debe proponerse efectuar estos exámenes por cuenta propia. Y nadie podrá hacerlo por ustedes, pues solo la intuición, la voz del Espíritu, es capaz de decirles de quién proceden esas palabras.